Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Mi nombre es Juan Jacobo Tancara Chambe. Es un verdadero gusto poder saludarles en esta tarde y les agradezco mucho por que se toman el tiempo de asistir a este curso. Esta es la tercera y última sesión de este curso que se llama Gustavo Gutiérrez, una teología desde el pobre. Eh, entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de lo visto usando las diapositivas compartidas. Y luego ya vamos a entrar en lo que corresponde a la sesión del día de hoy. Bien, entonces entramos inmediatamente en materia para aprovechar el tiempo. Bueno, la importancia de este teólogo peruano es un teólogo que produjo su Teología de la Liberación Perspectivas en la década del 60 y se publicó en el año 1971, que es su obra más importante traducida a varios idiomas. Teología de la Liberación Perspectiva. Después hubo una otra edición que se llamó Teología de la Liberación Perspectivas Mirar Lejos. Bien, vamos a hacer, como les decía, una recapitulación de lo visto, usando las mismas diapositivas, pero vamos a ir un poco rápido. Bueno, ahí tenemos una cita de Gustavo Gutiérrez, que ya lo hemos compartido anteriormente, que seguramente para las personas que no han estado podemos seguramente leerla. En una palabra, la existencia de la pobreza refleja una ruptura de solidaridad entre los hombres y de comunión con Dios. La pobreza es expresión de un pecado, es decir, de una negación del amor. Por eso, es incompatible con el advenimiento del reino de Dios, reino de amor y de justicia. El día de hoy vamos a ver justamente esta categoría, ¿no? Reino de Dios. Bueno, hablamos los dos tomos importantísimos para poder comprender la teología de la liberación, los conceptos fundamentales de la teología de la liberación, publicados por la editorial Trota en España, al mismo tiempo también por la editorial de la Universidad de El Salvador, ¿no? La Universidad Centroamericana. Bueno, entonces ahí tenemos al sacerdote Gustavo Gutiérrez, nacido el año 1928. Ya está, es un sacerdote mayor, pero lo tenemos con vida. Incluso hace poco tiempo le estaba dando algunas conferencias y charlas, ¿no? En el Centro Bartolomé de las Casas, que está en Lima. Bueno, hemos visto el tema del teólogo, la vida, la obra, las principales obras de Gustavo Gutiérrez, y también su proceso vital. Eso lo hemos visto en la sesión número 1. Bueno, hemos hablado de la iglesia de los pobres, muy relacionado al trabajo pastoral de Gustavo Gutiérrez. Y algunas obras, ¿no? Bueno, ahí aparecen en la imagen algunas obras, Teología de la Liberación, La Fuerza Histórica de los Pobres, y en fin, hay otras obras más, ¿no? Como Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente y En busca de los pobres de Jesucristo. Vamos a referirnos a este libro el día de hoy también. Eso lo hemos visto en la primera sesión, ¿no? Ahí tenemos dos obras más de Gustavo Gutiérrez, Entre las Calandrias, un estudio a José María Arguedas, es una, bueno, literatura y teología. Es un trabajo muy importante, ¿no? Gutiérrez no solamente hacía teología a nivel clásico, ¿no? Dogmática, sino también intentaba dialogar, en este caso con la literatura, con la sociología, la filosofía, la economía política, en fin. Tenemos Beber en su propio pozo, que es también un libro poético muy hermoso, ¿no? Bueno, es narrativo, pero tiene un registro poético en muchas partes, ¿no? Del libro. Bueno, habíamos dicho que la teología de Gutiérrez se entiende en este contexto, ¿no? Que es de la Guerra Fría. Entonces ahí debemos contextualizar la teología de Gutiérrez, no solamente, pero fue un momento de mucho zozobra, ¿no? En América Latina, en dictaduras militares, cívica militares, como suelen decir allá en Chile, y bueno, y es un contexto de bastante tensión, ¿no? Recordemos que en Medellín, ¿no? Ahí comienza, da bastantes insumos para formular la teología de la liberación, esta teología, ¿no? Que se oponía a este desarrollo capitalista e intentaba buscar otras vías, ¿no? Para la reivindicación del hombre y la mujer latinoamericanos. Bueno, luego hemos hecho una interpretación de toda esta fase de Gutiérrez, ¿no? De todo
de todo este proceso donde él empieza a formular su teología de la liberación. Asunto que está también muy ligado a su vida, ¿no? Como sacerdote, como pastor, como intelectual. En la segunda parte hemos hablado sobre la subjetividad del pobre en Gustavo Gutiérrez. Bueno, aquí hay que tengo que explicar un poco, hacer una aclaración, porque una, hay muchos escritos sobre Gutiérrez, ¿no? Muchísimos libros escritos sobre Gutiérrez, sobre su aporte teológico. Mi aproximación tiene que ver, una aproximación, podemos decirlo así, literaria, es decir, a los textos mismos, ¿no? Y dentro del texto mismo intento dibujar, esquematizar eh, cómo es este, vamos a llamarle así, ¿no? Aplicando algunas categorías de la crítica literaria, cómo es este pobre, ¿no? Entre comillas, el pobre, ¿no? Que él es un personaje importantísimo en su discurso teológico, y Gutiérrez tiene un conocimiento, una imagen bastante particular, ¿no? Del pobre, por eso aparece entre comillas, ¿no? Del pobre. ¿Quién sería el pobre? Porque hay que hacer una diferencia entre el pobre real que existe en la sociedad, a lo cual Gutiérrez se refiere, pero también hay una reformulación a través de su discurso de quién sería el pobre en su teología. Entonces, no es lo mismo el pobre real, realmente existente, y el pobre que aparece ya interpretado, formulado, categorizado en la teología de Gustavo Gutiérrez. Entonces yo analicé quién sería el pobre dentro de la teología de Gustavo Gutiérrez, ¿no? No estoy haciendo un trabajo sociológico de averiguar quién es el pobre aquí afuera, en las calles, donde estoy ahora, ¿no? En esta ciudad peruana, sino dentro del texto de Gutiérrez, ¿no? A través de sus diferentes libros que él escribe, cómo él imagina al pobre. Entonces hemos intentado bosquejar la subjetividad. Bueno, vamos a ver, esas son las citas que usamos, pero no las vamos a leer porque nos tomaría mucho tiempo, vamos a pasarla nomás. Y a una cita que nos ayuda a la reflexión, que nos ayudó a la reflexión la última sesión, que nos estamos viendo después de unos de 15 días, para ya tomar esta última sesión. Y eso lo hemos trabajado, ¿no? De todas maneras, estos videos están en YouTube y bueno, ahí pueden ustedes, las personas que no asistieron, pueden eh, ver, ¿no? Estos cursos. Bueno, aquí está el cuadro praxeológico. Al siguiente cuadro eh, es un método que hemos usado del profesor Enrique Chefa de la Universidad de Bielefeld. Él trabaja con la teoría de Pierre Bourdieu, entonces para bosquejar el hábitus. Y con este método hemos logrado bosquejar el hábitus, por decirlo así, ¿no? Claro, Bourdieu y también Sheffer hablan de personas reales, ¿no? A través de las entrevistas, ellos logran más o menos bosquejar el hábitus, ¿no? De las personas. Pero en este caso, de una manera un poco osada, yo diría, apliqué esta metodología de las ciencias sociales al texto teológico, ¿no? Vamos a llamarle así, al texto teológico de Gutiérrez, como les decía, para poder delinear, bosquejar, representar, porque eso es lo que es, ¿no? Una mera representación, esto no es la realidad. Intentamos representar este aspecto, ¿no? De quién sería el pobre, ¿no? Y para no perdernos mucho en un pensamiento poco concreto, ¿no? Sino más bien aterrizar. Bueno, los textos de Gutiérrez, los textos teológicos, ya hablan, ¿no? Caracterizan quién es el pobre. Y este método nos sirvió para ver la subjetividad del pobre. Bueno, podemos pasar, por favor. Quiero agradecer, ¿no? Sí, es el minuto adecuado para decirlo, ya que, bueno, se han incorporado otras personas también, a Bosco González de la Universidad Surandino y también el apoyo de Giselle Morales Ramírez. Muy amable por el apoyo que hacen a este curso. Entonces ahí tenemos la subjetividad del pobre. El día de hoy vamos a comenzar hablando sobre el reino de Dios en Gustavo Gutiérrez, por lo tanto es importante retener esta imagen, ¿no? Tenemos bueno, voy a hablar desde mi punto de vista, tenemos en la parte de abajo, eh, a la derecha, las experiencias negativas del pobre. Luego tenemos la flecha negra, sube, ¿no? A la superior izquierdo, y ahí vamos a ubicar el reino de Dios, ¿no? Como una categoría utópica, como una idea regulativa, como una esperanza,
Cuando digo utopía, no estoy pensando como lo define el diccionario, ¿no? Como sueño irrealizable, es decir, un tanto, digamos, como que si la utopía fuera una cosa insulsa, ¿no? No, más bien como un motor, ¿no? Que impulsa las prácticas. Y luego esa flecha negra que apunta hacia la parte inferior a la izquierda, habla de las prácticas de lo que haría este sujeto pobre, ¿no? Aquí lo hemos tomado como sujeto colectivo, no individual, es decir, los pobres serían, ¿no? Entonces, ahí abajo vendría a ser las prácticas que realiza el pobre en su comunidad, en su iglesia, esas prácticas reivindicativas. Pero esas prácticas no serían posibles si él no tuviera lo anterior, como hemos dicho, ¿no? Una experiencia negativa, ¿no? De opresión, de abuso, de exclusión, y luego, no solamente, pero está en la experiencia negativa, sino al mismo tiempo se va generando, ¿no? Motivos de esperanza, ¿no? Que es el reino de Dios, la utopía, etcétera, y eso produce también ciertas prácticas al mismo tiempo, ¿no? No es que uno sea primero, dos, tres, no, al mismo tiempo, ¿no? Va produciendo prácticas y con esas prácticas ya va a cambiar va a interpretar de otra manera, va a interpretar de una manera crítica aquellos, aquellos elementos, ¿no? Que él considera que le produce esa mala experiencia, ¿no? Entonces ahí en la parte superior a la derecha, siguiendo la flecha blanca, aparece el sistema capitalista, por ejemplo, por nombrar, ¿no? El elemento más importante, la opresión, qué sé yo, cuáles son qué son aquellas personas, instituciones que le causan la opresión, y abajo otra vez no la experiencia. Entonces esto es como un círculo, no es un círculo vicioso, sino que es un círculo virtuoso más bien, porque cada vez la persona va generando va haciendo prácticas, va interpretando sus prácticas, es decir, todas las prácticas al mismo tiempo se van interpretando, no existen prácticas solas, prácticas desnudas, tampoco existen interpretaciones desnudas, ¿no? O sea, podemos decir, ¿no? Que no hay separación entre teoría, reflexión y práctica, sino al mismo tiempo uno va dando sentido a sus propias prácticas. Y eso es lo que hay que dilucidar, ¿verdad? En la sociología eso lo aplican a través de las entrevistas, se logra ver, ¿no? Al mismo tiempo cómo el mismo sujeto o agente le llama chefa, va, a, va interpretando sus prácticas, ¿no? Y qué es lo que hace, ¿no? Le va dando, y la interpretación, lo que sería en la parte de arriba de este cuadrado, la parte de arriba, el nivel de la interpretación, bueno, y el nivel de abajo, la parte de las prácticas, están, como les decía, vuelvo a repetir, íntimamente conectadas, y por lo tanto esas interpretaciones arriba le van dando sentido a la existencia, le va dando sentido a la existencia, dirección, de tal manera que nadie actúa por actuar, ¿no? Nadie actúa sin sentido. Aunque no se note a primera vista, siempre las personas dan un sentido a su práctica, por más que a nosotros desde lejos, desde afuera, nos parezcan prácticas absurdas en algunos casos, sin embargo, esa persona sabe por qué está actuando de esa manera. Con eso le da sentido a su vida. Bueno, podemos proseguir. Bueno, de los roles actanciales hemos hablado también la última sesión, ¿no? El sujeto, los pobres andan en busca de un objeto de deseo, que en este caso sería la reivindicación, la liberación. Existen ayudantes, existen oponentes. Esto lo hemos tomado de los roles actanciales, que es un método para analizar textos literarios, analizar relatos, de Greimas. Bueno, aquí lo hemos puesto porque nos ayuda un poco a esquematizar, como les digo, el tema de las relaciones, porque el análisis que hemos propuesto en la segunda sesión es un análisis relacional. Todo está relacionado con todo, ¿no? No hay sujetos aislados. Por lo tanto, la misma subjetividad y también lo que se llama identidad está en relación, ¿no? Hay confrontaciones, hay alianzas, hay necesidad de distinguirse, hay luchas, hay competencias, en fin. Entonces, no es una relación, siempre estamos relacionados y de acuerdo a eso también actuamos, ¿no? No actuamos de manera solitaria o porque no se nos ocurre, sino que somos, bueno, seres relacionados. Entonces, los roles actanciales que se usan más para relatos, bueno, es que lo que pasa es que la teología de Gustavo Gutiérrez es un gran relato, ¿no? Yo le llamaría un relato de la liberación, un relato de la liberación. Bueno, eso ya, como les decía, lo hemos visto la sesión pasada. Vamos a ir un poco más rápido porque ya, bueno, hemos hecho la valoración. Y creo que, bueno, ahí quedamos, ¿no? En la segunda sesión. Vamos a entrar entonces ahora sí a la tercera parte, a la tercera sesión y última de este curso de Gustavo Gutiérrez, conceptos y categorías
de la teología de Gustavo Gutiérrez. Vamos a, entonces, vamos a hablar sobre el reino. Es la primera categoría. Y luego vendrán, les digo de una vez, conceptos, ¿no? Vendrán conceptos. El día de hoy vamos a ver los conceptos como el lenguaje en la teología, la iglesia, que también son categorías, historia, otra categoría, la subjetividad del teólogo. Y dentro de estas grandes definiciones que vamos a hacer, dentro de estas grandes conceptos, se encuentran categorías, ¿no? Y al final vamos a hacer un resumen de todas ellas. Pueden que se me haya escapado algunas, pero es la mayoría de las categorías que usa Gutiérrez. Y con eso terminaríamos, ¿no? El análisis de las categorías. Bien, veamos el reino de Dios. Ahí nos detenemos un ratito. Las cuatro isotopías correspondientes a los cuatro lados del cuadro praxeológico nos permiten ver al mismo tiempo los grandes temas de la misma teología de la liberación, ¿no? El pecado, acuérdense del cuadro praxeológico que les mostré, el pecado, la opresión, ¿no? Tenemos la escatología, reino de Dios, la eclesiología, comunidad popular, y la sociedad, estructuras capitalistas, ¿no? El pecado, la opresión, recuerden, está en la parte inferior, mano derecha inferior. La escatología, ahí en la flechita negra, ¿no? Subía a reino de Dios. La eclesiología, como una práctica de iglesia popular, y la sociedad, las estructuras capitalistas. Esta última abre el estudio de la sociología como base para la reflexión teológica. Las discusiones sobre el desarrollo versus dependencia, acuérdense la teoría de la dependencia, hecho en el año 70, la dominación. Por ejemplo, estas discusiones, ¿no? Si somos una neocolonia o más bien apuntamos hacia la liberación, etcétera. Esas categorías entran aquí. En otras palabras, estas cuestiones que afloran son las preocupaciones del teólogo y los grandes temas de la teología de Gustavo Gutiérrez. Gutiérrez en sus obras desarrolla el tema de la liberación, y teniendo el reino de Dios como norte, habla de la realidad de opresión, de las estructuras capitalistas y de la comunidad de los pobres. La comunidad marcha hacia ese reino de Dios y en ella el reino se adelanta, es decir, dentro de las prácticas comunitarias, ahí está la sombra del reino. Gutiérrez no describe las condiciones sociales, económicas o políticas que tendría ese reino. Al hacerlo, podría secularizarlo y el reino perdería su perspectiva crítica, utópica y teológica. Pero el teólogo señala la importancia de alcanzarlo y de caminar bajo su perspectiva. El lector de su obra, o la lectora, debe imaginar el reino en toda su riqueza de bienes y esperanza. Las metáforas, fuerza histórica y rostro de Dios que hemos visto, ¿no? en la primera sesión, impulsan a seguir el camino de la salvación plena. Se trata de una promesa. Tiene que ver con la historia colectiva y personal de los pobres, con un proceso en el tiempo y que se dirige a la eternidad. Solo en este proceso se entienden las acciones de los pobres. La salida de Egipto es la gran metáfora que sirve de clave para interpretar el camino hacia la liberación. Dice Gustavo Gutiérrez, ¿no? Voy a citar: salir de Egipto es romper con la muerte. Eso es lo que esclavitud y carencia significa, para ir al encuentro de Yahvé y convertirse en su pueblo. Fin de la cita. Eso lo dice en la página 114 de Beber en su propio pozo. En ese camino ocurre la búsqueda de Dios. Esa búsqueda es el sentido último de todo un proceso, dice Gutiérrez, ante el llamado liberador de Yahvé. La respuesta es romper con la situación existente, a la cual estaba ligado el pueblo por medio de sutiles y cobardes complicidades, dice el teólogo. Pero la ruptura no se realiza de una vez y para siempre. Es un proceso constante que implica luchar contra todas las fuerzas que invitan al regreso al viejo estado de cosas. El camino, interpreta Gutiérrez siguiendo al Éxodo. Recordemos que la palabra odos significa camino, ¿no? Éxodo, salir, ¿no? Odos es camino. Es el conjunto de la vida. Es el lenguaje de la esperanza de los pobres y de todos quienes sueñan con un futuro por hacer y donde nacerá
el hombre nuevo. Bueno, ya hemos explicado que Gustavo Gutiérrez escribe en la década del 60, 70, se utiliza el hombre como genérico, ¿no? Ahora sería criticado seguramente, ¿no? Por las teólogas que dirían hay que decir también la mujer, pero bueno, hay que comprender que es un hombre de su tiempo. Dice Gutiérrez, cito, es necesario tener presente que el Dios de la Biblia no es solo un Dios que gobierna la historia, sino que la orienta en el sentido del establecimiento de la justicia y el derecho. Es un Dios que toma partido por el pobre y que lo libera de la esclavitud. Eso lo dice en la Fuerza Histórica de los Pobres, página 17. Fin de cita, obviamente. La alegría del futuro es recibir el Espíritu de Cristo donde hay libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Celebrar la cena del Señor, dice Gutiérrez, supone una comunión, una solidaridad con el pobre en la historia, ¿no? Es un dato importante porque no solamente es comer por comer o, bueno, hacer la Eucaristía por una costumbre, sino los primeros invitados, también como aparecen en los evangelios, son los pobres. Seguimos, estoy leyendo un trabajo porque esto lo pienso publicar, es como un libro, luego vamos a ver la cita que está ahí, bueno, lo pueden ir mirando, bueno, no sé si es distractor, pero luego vamos a ir a la cita, ¿no? Les decía que estoy leyendo porque es un libro, un libro cortito, el que tengo sobre Gutiérrez, entonces me estoy basando en lo que escribí, ¿no? Justamente, para poder explicar la teología de este teólogo peruano, ¿no? La historia es, como se enfocó, un proceso Cristo finalizado. Claramente, Gutiérrez pone la confianza última en un más allá de la historia presente caracterizada por el pecado. No sugiere un lugar específico, un topos, ni un tiempo concreto, un cronos. La aporía de la historia de la liberación encuentra su solución en Cristo y se la formula en el lenguaje de la teología. Se traduce en un lenguaje poético y mítico que habla de la utopía, utopos, y del tiempo de Dios, kairos, ¿no? En griego kairos, el tiempo especial, el tiempo único, ¿no? Que no es el tiempo de todos los días, sino es un tiempo muy importante de oportunidades, de apertura. Bueno, en fin. Esto enriquece el mundo de los creyentes y del mismo teólogo comprometido y les da aliento. Gutiérrez quería responder con las metáforas que propone al problema de la articulación entre salvación, reino y proceso histórico liberador a partir del pobre. En ese sentido, hace un esfuerzo por superar los dos planos en los que tradicionalmente se ha dividido la realidad, el supraterrenal y el terrenal, y articular iglesia y mundo, fe y realidades terrenales, identificar una falsa paz, como si no hubiera conflictos, ¿no? Injusticias, explotados y excluidos. El sacerdote peruano postula un único proceso histórico, una sola historia, que tiene muchas dimensiones, que es conflictual y que, pese a ello, es un camino hacia la nueva creación. Entonces, ahora sí, ahí tienen ustedes una cita de Gustavo Gutiérrez en su libro más importante, Teología de la Liberación, Perspectivas, página 78. Cito, la situación revolucionaria en que se vive hoy, en particular en el tercer mundo, expresa ese carácter de radicalidad ascendente. Propugnar la revolución social quiere decir abolir el presente estado de cosas e intentar reemplazarlo por otra cualitativamente distinto. Quiere decir construir una sociedad justa basada en nuevas relaciones de producción. Quiere decir intentar poner fin al sometimiento de unos países a otros, de unas clases sociales a otras, de unos hombres a otros. La liberación de esos países, clases sociales y hombres socava el basamento mismo del orden actual y se presenta como la gran tarea de nuestra época. Bueno, eso lo escribió en la década del 70, 60, 70, pero bueno, estamos haciendo también un recorrido, digamos, histórico de sus ideas y ustedes tienen que ver la pertinencia, ¿no? De algunas de estas categorías. Bueno, sigamos. El lenguaje teológico, en la perspectiva de liberación del pobre, tiene que producir los puentes entre las necesidades históricas, sociales y el anhelo de salvación. Todavía no hemos entrado al lenguaje, muchas gracias, todavía no hemos entrado ahí, muy amable. El lenguaje teológico en la perspectiva de liberación, decía, tiene que producir los puentes entre las necesidades históricas sociales y el anhelo de salvación, utopía.
para que la salvación y la reivindicación social sean un mismo proceso, insistiendo que, aunque se hable de salvación espiritual, ella sigue siendo histórica. Para evitar evasiones y rechazar una salvación solo espiritualista, es necesario acentuar que el cambio del estado de cosas comienza ahora y en este mundo. Dice Gustavo Gutiérrez, luchar contra una situación de miseria y despojo y construir una sociedad justa es insertarse ya en el movimiento salvador, en marcha hacia su pleno cumplimiento. En Teología de la Liberación Perspectiva, página 211. La salvación empieza en los actos concretos de la comunidad y continúa hasta perfeccionarse. La idea se puede expresar en esta conocida frase que dice ya, pero todavía no. En la escatología no se debe olvidar el presente, la historia y el hacer algo ahora. El peligro en el que frecuentemente cae la Iglesia es el sacrificar el presente a algún futuro prometido. Por ello se habla de recreación de las cosas creadas, y esto no es contradictorio con la creencia en aquella plenitud mayor, que es alcanzar la plenificación, ¿no?, de plenitud. La urgencia de un lenguaje así sobre la historia del reino es a causa del pobre, quien ahora, el pobre, quien ahora tiene hambre y vive en la intemperie. ¿Dónde dormirán los pobres? ¿No? También es un título de un libro de Gustavo Gutiérrez, ya producido ya en el presente siglo, al comienzo. Como cristiano y teólogo, Gutiérrez elabora un lenguaje en donde el aquí y ahora de miseria encuentra una salida en la redención plena de Jesús el Cristo, que obliga a actuar en la historia, contra toda injusticia y proponer una vía para una sociedad mejor, que en tiempos en que el teólogo peruano escribía su Teología de la Liberación, fue la vía socialista, pero puede ser otro proyecto político, económico, social y cultural, ¿no?, si es que intentamos retomar, ¿no?, algunos elementos de esta teología. El reino es interpelado y replanteado por la urgencia de la libertad y mejor vida. Y la realidad social es interpelada por el mensaje teológico del reino. Así, actuar en el más acá significa dar de comer, vestir, visitar, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 25. Luchar, liberar y liberarse, que es un hacer propiamente cristiano y con el cual se anuncia el reino. Y al pobre, quien sufre, se le presenta como rostro de Dios para impulsar esta acción solidaria. Gutiérrez es un teólogo y debe dar razón de la fe y de su fe en Cristo, al interior de la Iglesia Católica y ante la sociedad que demanda compromiso. Pero quien libera en última instancia es Cristo, pues es la base de la sociedad y de todo proyecto de liberación y vida mejor, ¿no?, es lo que propone Gutiérrez. El lenguaje teológico de Gutiérrez desarrolla la interpretación positiva frente a la opresión. La teología tiene sentido cuando da esperanza a sus oyentes. Esto caracteriza a la teología de la liberación clásica, así lo llamaremos, ¿no?, aquella teología, o sea, clásica, aquella teología producida en la década 70, 80, porque ahora la teología de la liberación, pues se ha, digamos, podemos decir, se ha diseminado en diferentes sujetos, ¿no? Es decir, hay mujeres, homosexuales, indígenas, jóvenes, en fin, que hacen negros, personas negras, así le gusta que le llamen negros, ¿no? Por eso existe la teología negra de la liberación, que tuvo también esa época, ¿no?, en Estados Unidos. Pero lo que quiero decir que también afrodescendientes producen su propia teología hoy en día. Por eso es que ya no existe una sola teología de la liberación hoy en día, sino existen muchas teologías de la liberación. Por eso se habla de teologías de la liberación. Pero llevamos teología de la liberación clásica a aquella producida en la década del 60, 70, 80, ¿no? Esos dos tomos que vimos al comienzo, ¿no? Ahí se sistematiza la teología de la liberación, lo que llamamos clásica. Entonces, eso caracteriza, decimos, a la teología de la liberación clásica, es decir, ser un lenguaje de la esperanza escatológica, ser un relato de salvación. Gutiérrez intenta solucionar la aporía de la opresión, en nuestra interpretación, con la configuración poética, narrativa del reino de Dios. En este sentido, el teólogo puede proponer el final de la historia como reino y liberación definitiva de los pobres, una historia cuyo final es Cristo, símbolo de amor, justicia, fraternidad, fiesta, paz, solidaridad y otros, ¿no?, que ustedes pueden agregar. Bajo el criterio del amor y el reconocimiento mutuo entre personas, la imaginación es libre para proponer un mundo nuevo. Para Gutiérrez, la utopía es un motor de la historia y de la praxis política. Con esto, la teología no se cierra a las imaginaciones de los mismos pobres sobre su propia reivindicación, pues son ellos quienes deben tomar la palabra e imaginar un mundo transformado. El teólogo ha bosquejado una posible subjetividad que tendrían los pobres,
que, como vimos, se asemeja mucho a la suya como un intelectual comprometido. Bien, ahora sí, pasamos a la siguiente categoría, el lenguaje de la teología. En primer lugar, mencionamos a la propia teología como un tema. Ya no se puede hacer teología sin considerar las luchas y aspiraciones de los pobres. Hay una diferencia entre la teología que toma en cuenta a los pobres y otra que no los considera relevantes. Una teología comprometida parte del análisis social y exige el compromiso ético del teólogo. Por el contrario, la teología que no tiene al pobre como un tema central parte de categorías abstractas sobre Dios y no exige necesariamente un compromiso ético y social. Recordemos que en el hábitus del pobre, hábitus llamo no a ese al cuadro fraseológico que hemos visto, no a su subjetividad, ahí lo llamaremos hábitus, no es un concepto también de Bourdieu, entonces donde él habla de hábitus. Este es consciente de las cadenas que lo oprimen y busca romperlas. En este sentido, la teología, como lo hemos visto con el tema del reino, debe proponer acciones pastorales para acompañar a los pobres en su camino de liberación. De modo que no se trata de una teología que solo describe, contempla u ora, sino que busca transformar la realidad, como lo hace el pobre desde su comunidad de base. Según el teólogo peruano, al irrumpir el pobre en la historia, entra también en el lenguaje teológico. La preocupación a partir de la liberación del pobre cambia el estilo de hacer teología y el método teológico. El teólogo toma conciencia que la palabra está en segundo lugar y que lo más importante es la realidad social de opresión donde los pobres luchan. Gutiérrez, como un hombre interesado en la literatura, hemos visto, ¿no?, ese libro entre las calandrias, sabe de las posibilidades de expresión del lenguaje, pero también de sus limitaciones. Aún así, la palabra teológica puede contribuir a los cambios. El lenguaje teológico ayuda a discernir el camino hacia el reino y a discernir la práctica de la iglesia a la luz de la palabra, ¿no?, de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras contienen a la palabra, pero la palabra de Dios es una cosa que no considero que no solamente está encerrada, ¿no?, nos ayuda a entender esa palabra que es viva y que está en el ser humano también, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el tema de la poesía, pero bueno, es otro tema. La capacidad expresiva del lenguaje es desafiada a mostrar la realidad de opresión y sobre todo a proponer salidas, sugerir caminos esperanzadores. Un enfoque teológico liberador fundamenta la ruptura con el orden injusto y la búsqueda de nuevas estructuras eclesiológicas. Así definimos entonces el lenguaje de la teología. Vamos ahora a otra categoría que también son conceptos, que es la iglesia. Un segundo tema, ¿no?, en los estudios teológicos llamamos a eclesiología, ¿no? Cuando uno estudia teología sistemática o teología dogmática se llama eclesiología, es decir, estudiar el discurso, ¿no?, sobre la iglesia. Entonces este es un tema importante, ¿no?, en la teología de Gutiérrez también, por supuesto. En la subjetividad del pobre es crucial la práctica de la comunidad, comunidades eclesiales de base, para hacer frente a la injusticia y trabajar por un mundo mejor. En el análisis de los roles actanciales aparecieron como opositores la oligarquía junto a la jerarquía de la iglesia. La jerarquía apoya regímenes antidemocráticos, aliena al pueblo y ha hecho opción por los poderosos. Está ligada, dice Gutiérrez, históricamente a la cultura occidental, a la raza blanca, a la sociedad europea. Eso lo dice en La Fuerza Histórica de los Pobres, página 387. La iglesia persigue, como lo hace el Estado represor, a quienes buscan transformar la sociedad y a la misma iglesia. Sin embargo, por otra parte, la iglesia es concebida como sacramento de comunión y salvación. Por ello, los cristianos católicos están llamados a construir la iglesia desde abajo, desde el pobre, desde las clases explotadas, las razas marginadas, dice Gutiérrez, ¿no?, las culturas despreciadas. A esto se llama proyecto de una iglesia popular que surge en los barrios bajo la acción del Espíritu. Vamos a leer una cita que Gutiérrez pone en su libro más importante, Teología de la Liberación. Voy a citar. Signo de la liberación del hombre y la historia. Ella misma debe ser, en su existencia concreta, un lugar de liberación. Un signo debe ser claro y comprensible. Concebir a la Iglesia como sacramento de la salvación del mundo.
hace más exigente su obligación de transparentar en sus estructuras visibles el mensaje de que es portadora. No siendo un fin en sí, lo que importa es su capacidad de significar la realidad en función de la cual existe, fuera de la cual no es nada, que la hace vivir bajo el signo de lo provisorio y hacia cuyo pleno cumplimiento se orienta el reino de Dios que se inicia ya en la historia. Bueno, eso ya del reino de Dios lo hemos visto, ¿no? Que tiene que comenzar ahora. Se adelanta estas sombras, podemos llamarle así, del reino. Comentamos la cita. La Iglesia debe denunciar todo tipo de injusticias y hacerse una autocrítica por su opción histórica a favor de quienes dominan. La inspiración profética de la Iglesia le viene por su arraigo en el mundo de la pobreza, dice Gutiérrez. Debe convertirse al Evangelio y anunciar el reino, interpelando de esa manera a las estructuras eclesiales visibles. En América Latina, la Iglesia tiene que vivir y celebrar su esperanza escatológica en la revolución social. Más o menos es lo que quería decir Gustavo Gutiérrez. La acción pastoral de la Iglesia debe crear las condiciones para que el oprimido sea agente de esa acción pastoral. Cito a Gutiérrez: los marginados y desposeídos no tienen todavía voz propia en la Iglesia de quien vino al mundo sobre todo por ellos. El asunto no es fortuito. Su presencia real en la Iglesia operaría en esta una transformación profunda en sus estructuras, en sus valores, en sus comportamientos. Fin de cita en el libro Teología de la Liberación, página 349-350. De ese modo, los propietarios de este mundo dejan de ser los dueños del Evangelio, ¿no? Y por lo tanto, el Evangelio es apropiado desde los pobres. Es que los Evangelios hablan de los pobres, y entender los Evangelios es también entenderlos desde los pobres. La Iglesia nació desde los pobres, no lo olvidemos, ¿no? La religión cristiana es una religión de los marginados, de los pobres, ¿no? A quienes vino la buena noticia, porque a las buenas noticias viene a quienes están desheredados, aplastados, abandonados. Entonces la Iglesia nació desde los pobres y a ellos debe remitirse con preferencia, no de manera única, pero sí, por eso los teólogos de la liberación, ¿no?, hablaban de la opción preferencial por los pobres. Y esa preferencia no es un capricho del teólogo de la liberación, sino es una preferencia que aparece en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios específicamente. Hay una preferencia de Dios por los pobres. ¿Eso por qué? Porque como lo hemos visto en las anteriores sesiones, podemos decirlo en pocas palabras, en síntesis, que si se liberan los pobres, los liberamos todos. Si se libera también el poderoso, el que lo oprime. Continuamos. La Iglesia debe mostrar la universalidad del amor cristiano y la unidad. El amor es una abstracción si no se hace historia concreta, proceso y superación de toda inhumanidad. Pero amar no quiere decir evitar enfrentamientos ni mantener una armonía ficticia, ¿no? También implica a veces conflicto, pues quien ama se compromete. El amor así es auténtico cuando toma el camino de la solidaridad de clase, dice Gutiérrez, ¿no?, y la lucha social, así, entre comillas, porque ahí estoy citando a Gutiérrez. En relación a ello, y sobre la unidad de la Iglesia, esta, dice Gutiérrez, cito, pasa necesariamente por la opción de los oprimidos y expoliados del mundo. La unidad es un don de Dios y una conquista histórica del hombre. Fin de cita, en la página 360 de su libro más importante, Teología de la Liberación. No se da realmente sin la unidad del mundo, que se hace evidente solo en la justicia para todos y para todas. En resumen, la Iglesia debe pasar de una alianza con los poderosos del mundo al servicio de los pobres y oprimidos, volverse una aliada en la humanización de quienes sufren todo tipo de atropellos, ser profeta y anunciar las buenas nuevas de liberación. Es instrumento del reino esperado por los pobres. En la subjetividad del pobre, la Iglesia es la comunidad de base en los barrios populares. Una iglesia así es la que defendió Bartolomé de las Casas en tiempos de la colonia. Bueno, esto lo digo porque ya vamos a entrar a la penúltima categoría, que es historia, ¿no? Y esta categoría es importante porque Gutiérrez habla de que la fe tiene que ser un compromiso histórico,
y que no hay dos historias, sino que hay una sola, una única historia, ¿no? Es aquí donde entonces luchamos por la liberación, que a la vez es una liberación social y una liberación, si uno quiere ponerlo así, ¿no? Espiritual, aunque lo social y lo espiritual no se separan, pero por decirlo de esa manera, ¿no? Es decir, lo religioso y lo social no son realidades paralelas, sino una misma realidad, sino que son dos aproximaciones, ¿no? A la vivencia que tienen los seres humanos, al ser humano, que es una vivencia integral, ¿no? El ser humano vive experiencias estéticas, experiencias religiosas, experiencias políticas, sociales, son diferentes dimensiones del mismo ser humano. Historia, y a propósito de Bartolomé de las Casas, ¿no? Que es un, bueno, el fray Bartolomé de las Casas, dominico, que después de tener también él bueno, tierras a su cargo, hombres y mujeres a su cargo, él sufre una conversión y pasa a defender la causa de los pueblos indígenas. Bueno, allá en la foto quizás yo, desde mi punto de vista, una foto bastante paternal, no, para no decir paternalista, pero paternal, bueno, la perspectiva de los sacerdotes católicos, ¿no? Eso es una gran posibilidad, pero también una ¿cómo podemos decirle? ¿No? Una delimitación que tiene, ¿no? El aspecto de, es lo que a muchas personas quizás no les agrada un poco, ¿no? De demasiado paternalismo, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, pero también las personas los ven así, ¿no? Los creyentes católicos como padres, ¿no? A los sacerdotes. Con la obra histórica sobre Bartolomé de las Casas, Gutiérrez quiere dar a conocer a la Iglesia que es necesaria y urgente la opción preferencial por los pobres. En tiempos de las casas, muchos cristianos, en lugar de ayudar al pobre y traerle las buenas noticias, le despojaron. Es hora que la Iglesia salde sus deudas, pues las tiene. Luego del papel lamentable que habría jugado en tiempos de la colonia. Gutiérrez quiere hacer notar que posiblemente hoy ella esté operando como antes, pero puede actuar de otra manera, y para ello tiene como inspiración a Las Casas, uno de los más grandes profetas de la Iglesia. El papel que juega el teólogo Gutiérrez con todo esto es el de ayudante del pobre. No recordemos los roles actanciales. Recordemos que el teólogo peruano en el campo sacerdotal e institucional de la Iglesia Católica debate con posiciones conservadoras. Eso lo hemos visto en la sesión 1, ¿no? Un poco sobre la biografía de Gutiérrez. En el quehacer histórico, el papel no es tanto del pobre, sino del teólogo. Los pobres hacen la historia luchando, pero el teólogo historiador la reflexiona. Pero sin la lucha de los pobres contra la opresión no habría historia. La batalla de los pobres cambia la metodología de hacer historia y sus bases epistemológicas. Bueno, me refiero a esta historia, ¿no? Que pretende Gutiérrez. En su obra sobre Bartolomé de las Casas, que se titula En busca de los pobres de Jesucristo, el pensamiento de Bartolomé de las Casas, primera edición 1992, se reeditó en 1993. Gutiérrez habla de la búsqueda de los pobres de Jesucristo en la historia de un continente avasallado. Se analiza la historia en el concepto del martirio de los pueblos indígenas y se amplía la categoría de pobre y pobreza. Este adquiere una dimensión cultural, étnica, religiosa e ideológica. Se afina el análisis de los opresores al estudiarlos históricamente. Pero en el estudio de Gutiérrez, la perspectiva corresponde a las casas y no a los indios, quienes eran los pobres de ese tiempo. Dice Gutiérrez, ¿no? Cito, la obra de Bartolomé es un intento por hacer presente a sus contemporáneos el recuerdo que Dios tiene de todos, y en especial de los más olvidados. Fin de cita. Eso lo dice en la página 135 del libro mencionado sobre Bartolomé de las Casas. La principal crítica que hace las casas a la cristiandad colonial es que ésta cambió a Dios por el oro y se convirtió en una cultura idolátrica. Fue el oro lo que en realidad atrajo a los cristianos, entre comillas, y sus desenfrenos, y no el sincero servicio a Dios. Podemos mostrar, mientras tanto, para terminar, terminar de compartir sobre esta categoría historia, la categoría historia, hay unos libros de Bartolomé de las Casas que ustedes pueden conocer. No sé si está en PDF, en la siguiente diapositiva. Bueno, sigamos. Llevados por su ambición, cometieron sin número de atrocidades. Además, fue así como surgió la sociedad occidental y nació el capitalismo. Las Casas denunció todos estos hechos. La obra de Gutiérrez sobre Bartolomé de las Casas es un aporte en la profundización de las condiciones de pobreza en Latinoamérica en tiempos de la colonia.
confirma uno de los más grandes genocidios cometidos por la sociedad occidental. Tiene un valor histórico importante. Para Gutiérrez, la defensa de los indios por parte de las casas es un ejemplo a seguir en el compromiso del teólogo con los oprimidos de aquel continente. Las casas le interpela a él como sacerdotes. Bueno, esto de los genocidios, bueno, es lo que habla Bartolomé de las Casas en su libro, es un libro breve, Historia de la destrucción de las Indias, ¿no? Entonces, bueno, después allá los historiadores que querrán refutarlo o no, se habla de la leyenda negra, etcétera, etcétera, pero no voy a entrar en ese tema ahora. Ahora estoy analizando la teología de Gustavo Gutiérrez y lo que él dice en esta obra con bastantes páginas, ¿no? Es un trabajo yo creo que, bueno, si mal no recuerdo, de 20 años de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Es un libro voluminoso, este que estamos viendo en pantalla. Y la última categoría que bueno, que tengo preparada para esta sesión es la subjetividad del teólogo. Voy a explicar un poquito, ¿no? Para hacerme entender. Hemos hablado del pobre, su subjetividad, y ahora estamos haciendo como bueno, dentro de la teología de Gutiérrez, una teología reflexiva, es decir, el mismo Gustavo Gutiérrez reflexiona sobre su propio quehacer teológico. Entonces, por eso hablamos de la subjetividad del teólogo, que él lo pone como una tarea que debe hacer todo teólogo, pero también está hablando de sí mismo. La subjetividad del teólogo se construye en relación a la subjetividad del pobre. Al reconocer al pobre como sujeto, el teólogo redescubre su propia humanidad. Hablamos entonces, siguiendo a Gutiérrez, de la espiritualidad del teólogo y su adhesión al proyecto de los pobres. Dice Gustavo Gutiérrez, citando a Nicolás Berdyaev, dice, ¿no? Lo cita a Nicolás, ¿no? Berdyaev. Si yo tengo hambre, ese es un problema material. Si otro tiene hambre, ese es un problema espiritual. Gutiérrez lo cita en un libro que se llama Beber en su propio pozo. La nota de pie, página 155, nota de pie 24. El teólogo está situado frente al otro y a sus necesidades. Dice Gustavo Gutiérrez, también del mismo libro, página 154, cito, no es mi cuerpo, sino el cuerpo del pobre, el cuerpo débil y desfalleciente del pobre, el que hace entrar lo material dentro de una perspectiva espiritual. Fin de cita. Tiene una actitud de servicio, el teólogo, es sensible a los padecimientos y atento a lo que puede hacer como pastor. Gutiérrez dice en otro libro, en La fuerza histórica de los pobres, página 381, cito, el hambre, la justicia, no son solo cuestiones económicas y sociales, son más globalmente cuestiones humanas y desafían en la raíz nuestra manera de vivir la fe cristiana. Luego hay una cita que voy a leer que yo, bueno, lo preparé para que puedan leerlo ustedes también, en la siguiente diapositiva, que dice, ¿de qué manera hablar de un Dios que se revela como amor en una realidad marcada por la pobreza y la opresión? ¿Cómo anunciar el Dios de la vida a personas que sufren una muerte prematura e injusta? ¿Cómo reconocer el don gratuito de su amor y de su justicia desde el sufrimiento del inocente? ¿Con qué lenguaje decir a los que no son considerados personas que son hijas e hijos de Dios? Fin de cita. Esto, en la página 18-19 del libro, bueno, ahora les digo, hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, una reflexión del libro de Job, publicado en el año 1986. De ahí saqué esta cita. Solo las preguntas que se hace el teólogo, perdón, son las preguntas, aquellas que hemos leído, que se hace el teólogo exigido por la preocupación por los oprimidos. Son las interrogantes con los que se empieza a hacer teología. La teología de Gutiérrez, así, es un intento por dar respuestas a estas preguntas que vienen de lo que ha constatado en la vida real. Con esta preocupación por el otro, quien sufre el peso de la dominación,
el quehacer teológico adquiere una connotación espiritual. Hacer este tipo de teología comprometida revela, según Gutiérrez, la espiritualidad del teólogo. Dice Gutiérrez, cito, la experiencia espiritual es el terreno en que hunde sus raíces una reflexión teológica. La comprensión intelectual permite profundizar el nivel de la vivencia de la fe que siempre es previo y frontal. En el libro Beber en su propio pozo, página 60. Bueno, en otra parte, en la siguiente página del mismo libro dice, cito, en definitiva, toda auténtica teología es una teología espiritual. Esto no enerva su carácter riguroso y científico, lo sitúa, fin de cita. Bueno, habíamos dicho, ¿no?, que Gutiérrez mm, lo habían reducido a su persona, a su trabajo, a ser un cura marxista y punto, ¿no? Pero habíamos dicho en la primera sesión que Gutiérrez tiene una importante práctica mística y espiritual y debido a ello es que hace la opción por los pobres. La espiritualidad se ubica en la experiencia cristiana, terreno de la práctica desde y sobre la cual se reflexiona teológicamente a la luz de la fe. La espiritualidad es como el agua viva, dice Gutiérrez, ¿no?, que surge del fondo mismo de la experiencia de la fe. Eso dice Gutiérrez, ¿no?, en ese libro, página 62, Beber en su propio pozo. Por eso la reflexión teológica adquiere su sentido completo en el seno de la Iglesia y al servicio de su vida y su inserción en el mundo. Gutiérrez nos habla de la contemplación, que es un ejercicio que él hace y que considera importante para hacer teología. Está muy ligado, sugiere, a su espiritualidad y compromiso. Por eso afirma que hay contemplación en el encuentro con Dios en la obra de amor. ¿Cuándo te dimos de comer? ¿No? Esa pregunta es importante, ¿no? Ahí hay contemplación, hay espiritualidad y, bueno, hay compromiso, por supuesto. La obra de amor implica una entrega personal y no se limita solo al cumplimiento de un deber. Vamos a leer una cita también del libro Beber en su propio pozo, que aquí lo tengo justamente, porque es un libro muy bonito, tiene varios pasajes poéticos, de una poesía narrativa, podemos llamarlo así, y es un libro tremendamente espiritual y que muchas personas lo usan también para el crecimiento, su propio crecimiento personal. Publicado en 1983, esta es una reedición del año 2011, para que vean que es un libro bastante leído, ¿no?, por los creyentes. Leamos. La verdadera caridad busca partir de las necesidades concretas del otro y no de nuestro deber de practicar el amor. La caridad es respuesta de los demás y por eso mismo debe arrancar de un análisis de su situación y sus requerimientos. Las obras en favor del prójimo no se hacen para canalizar energías ociosas u ocupar personas disponibles, sino porque el otro tiene necesidades y urge atenderlas. Muchas de esas necesidades en América Latina se hallan al presente al nivel de las más elementales, perdón, al nivel de la más elemental supervivencia física. En este sentido, perdón, ese es el sentido de la opción por los pobres y la gratuidad, como Dios lo ha hecho por cada uno de nosotros. Dice Gutiérrez en el mismo libro, ¿no?, este que les mostré, página 170, hemos sido hechos por amor y para amar. Por eso, solo amando podemos realizarnos como personas. Es así como damos respuestas a la iniciativa de amor de Dios. Fin de cita. Página 164. Amar al pobre es optar por uno mismo y amarse a sí mismo. Es decir, no es un acto egoísta, sino es que es imposible, ¿no?, amarse a uno mismo, según Gutiérrez, sino que al mismo tiempo el amor a uno mismo implica ese amor hacia el otro, ¿no?, porque tiene que ver con, es lo que nos hace profundamente humanos, el tema de la compasión, es decir, compartir esa pasión juntamente. Esa es la experiencia de gratuidad y del ser eficaz en la historia. Gutiérrez
al mencionar el tema de la espiritualidad, habla de sí mismo como creyente, luego como teólogo, capaz de elaborar un lenguaje que comunique el amor de Dios y el compromiso con los que padecen. En su hábitus, o sea, del propio Gutiérrez, aparece la creencia en el Dios de la vida. Incluso tiene un libro que se llama El Dios de la vida. Eh, no sé si es una reedición, pero me acuerdo en 2012 publicado. Y la experiencia positiva de la esperanza. En el libro que les mostré, Beber en su propio pozo, el pozo es el pueblo, su cultura, sus luchas, su fe. Su teología, así, es una oración y una confesión. Dice Gustavo Gutiérrez, sin cantos a Dios, sin acción de gracia por su amor, sin oración, no hay vida cristiana. En la página 19 de ese libro. Siguiendo luego las reflexiones de Juan de la Cruz, dice, cito, la espiritualidad no se restringe a los aspectos así llamados religiosos, la oración, el culto. No es algo sectorial, sino total. Se trata de toda la existencia humana, personal y comunitaria, que se pone en marcha. Es un estilo de vida que da unidad profunda a nuestro orar, pensar y actuar. Además, ninguna espiritualidad puede pretender ser la manera de ser cristiano. Se trata solo de un camino entre otros. Bueno, en resumen, Gutiérrez realiza una reflexión de su propio quehacer y de su persona como creyente. Nos presenta una teología reflexiva, ¿no? En esta parte de la subjetividad del teólogo, como les decía, ¿no? Reflexiona su propia teología, su propio quehacer y su vida espiritual. La teología para el teólogo se torna, según señala, ¿no? Oración y denuncia. La teología en Gutiérrez, finalmente, es un lenguaje para dar esperanzas. Y ahí terminamos la subjetividad del teólogo. Antes de entrar a la conclusión de, de, este curso, o sea, de este tema, vamos a ver hecho un listado, por decirlo así, eh, una constelación de las categorías importantes con las cuales Gutiérrez elabora su teología y las mismas definen su teología. Eh, tenemos la esperanza, tenemos bueno, hemos dicho que la teología de Gutiérrez es para dar esperanza. Incluso yo pensaba poner como título al libro que estoy escribiendo sobre Gutiérrez, Teología de la Esperanza. Pero bueno, ya hay un libro así, escrito por Moltmann, Jürgen Moltmann, que bueno, y que también Gutiérrez se inspira en él. Moltmann es un teólogo alemán que llamó a su libro también Teología de la Esperanza. Pero es una teología, en general, la teología de la liberación está escrita para dar esperanza, ¿no? Esa es la función, pero no para dar falsas esperanzas, ¿no? Sino por eso se intenta reflexionar a fondo la sociedad y se intenta consolidar con esfuerzos, por supuesto, y también tomando en cuenta las contradicciones, una comunidad, ¿no? Especialmente me parece que eso es actual en vista de que hoy la comunidad es cuestionada o bueno, es reducida, ¿no? A un simple colectivismo y se afirma la autonomía del sujeto, la individualidad, y como que el regreso a la comunidad pertenece a la tradición premoderna, etcétera, etcétera. Pero me parece que la comunidad es un elemento importantísimo. Yo creo que sería eso otra de las categorías de Gutiérrez, no sé si está por ahí, y si no, habría que agregarla. Siempre se me puede escapar a unas o también puede ser subsumida algunas dentro de las categorías que aparecen mencionadas, ¿no? La esclavitud, por supuesto, y es una esclavitud no solamente en una esclavitud económica, material, podemos decir, sino también una esclavitud espiritual, ¿no? El hecho de no poder hablar, el hecho de sentirse también oprimido o sentirse encadenado, ¿no? Por alguna razón. Entonces, no solamente es una cosa socioeconómica. Tenemos también la salud. No sigue un orden eso, ¿no? Es una constelación que les mostré y que van apareciendo en el discurso teológico de Gutiérrez.
La salud, que también es un elemento de, de salvación, liberación, ¿no? Y también tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Recordemos que en griego la palabra liberación significa al mismo tiempo salud, liberación, salvación. Mm, luego tenemos la espiritualidad y la mística, que lo hemos señalado, ¿verdad? Y en la última parte, en la última categoría, la subjetividad del teólogo, hemos hablado de la espiritualidad, de la mística, ¿no? Sin la contemplación, sin y mucho más de ello, ¿no? Ustedes pueden recordarnos lo que se entiende por mística, piensen en Juan de la Cruz, por ejemplo, y bueno, en todos estos teólogos y poetas, ¿no? Bueno, la poesía también tiene mucho de mística. Tenemos también el reino, que ya lo hemos desarrollado ampliamente, tenemos la narración, ¿no? El propio discurso es una narración, es para dar esperanza, y la teología misma yo lo considero como un género literario, no, no en el sentido, al mismo nivel, por supuesto, que la novela bueno, el ensayo, bueno, el ensayo sí, pero me refiero no al nivel de los géneros de ficción. Bueno, que ahora el término de ficción está muy discutido, no hay ficción en la historia, hay ficción en la propia biografía. Uno escribe su biografía y necesita incluir ahí la ficción, ¿no? Y juega un rol importante la ficción para poder darle una cohesión al relato y también para ver cómo nosotros percibimos la realidad, ¿no? Es decir, la realidad no accedemos a ella de manera cruda y desnuda, sino que interpretamos, y al interpretar necesitamos poner elementos de ficción. Eh, ya, el volumen está bajo, vamos a ver qué pasa con el volumen. Me dicen que, no sé, ¿aló? Bueno, entonces voy a hablar un poco más fuerte. El tema de la ficción, decía, es importante para poder dar una cohesión al relato, no solamente por eso, también devela cómo nosotros hemos interpretado por alguna situación, subjetiva, por algún trauma, algún interés, eh, hemos puesto, ¿no? Ese pasaje ficcional por alguna razón, ¿no? Responde a alguna preocupación, alguna inquietud que tuvimos, ¿no? Que tenemos a la hora de hacer nuestra biografía, por ejemplo. Bueno, luego tenemos otras, bueno, lo que pasa es que lo tengo solamente, estoy viendo la pantalla justamente con ustedes. Tenemos la lucha que hemos hablado, por supuesto, hemos hablado constantemente, ¿no? Que el pobre está en lucha, en resistencia, para su liberación. Es otro elemento importante, otra categoría fundamental. La categoría sujeto, que era muy usado en la época, ¿no? Es sujeto de la historia, es decir, que las personas son a la vez autores del guión de su vida y actores. No solamente viven otro proyecto, sino viven su propio proyecto. Entonces, eso es ser sujeto, así por decirlo en términos rápidos y al grano, podemos decir, ¿no? La historia lo hemos desarrollado ampliamente. La liberación y libertad, bueno, la libertad es como decir el reino, pero la liberación es un proceso, ¿no? Es un proceso donde hay lucha, también tenemos ahí empoderamiento. eh, es importante, ¿no? El tema del empoderamiento, porque los teólogos de la liberación, como Gutiérrez, dicen, ¿no? Ya sería bueno ya dejar de hacer teología de la liberación, dejar de hacerla. Y ya nosotros ya nos retiramos para que sea la propia persona pobre quien hable sobre su propia teología. Y bueno, y eso es el ideal, digamos, de los teólogos de la liberación, ¿no? Claro, porque se puede caer en el peligro o se puede interpretar de que ellos quieren hablar a nombre del pobre, ¿no? Y la cosa no es la idea, me parece eso, porque ¿quién va a decir no voy a hablar a nombre del pobre? Es muy difícil, ¿no? Porque para hablar en nombre del no se puede. El pobre, la persona pobre tiene que hablar ella misma, por sí misma, tiene que hablar, ¿no? Y hacer su propia teología y hablar de sus propias imágenes que tiene de Dios. Entonces, esa es la idea. Y luego tenemos al sistema capitalista, que en la segunda sesión lo hemos visto, ¿no? Capitalismo o socialismo, recordemos, hemos hablado de la Guerra Fría, que eran los paradigmas vigentes y en los cuales bueno, estaban en pugna estos dos proyectos de sociedad. Y, en fin, bueno, es un tema, ya es otro tema eso de desarrollar, ¿no? El tema del capitalismo, socialismo, se habla del triunfo del capitalismo, pero no se sabe si es el triunfo de la solidaridad, ¿no? Bueno, esas son entonces las principales, no sé si me olvido de comentar algunas, la pobreza y el pobre ya lo hemos visto, espiritual lo hemos visto, narración, reino, bueno, creo que esas son solamente para mostrarles a ustedes que son las categorías con las cuales Gutiérrez, pueden haber otras o pueden haber otras que son subcategorías,
pero estas son las principales, digamos, con las cuales Gutiérrez construye su discurso teológico. Para terminar ya, voy a cerrar, ¿no?, con una pequeña conclusión, y con eso también ya terminamos esta tercera sesión y el curso. En este curso hemos reconstruido la subjetividad adscrita al actante, el pobre. Le llamamos actante para no decir agente, ¿no?, porque agente se refiere en la sociología al, a la persona real, ¿no? Pero si digo actante lo estoy tomando también de la literatura, ¿no?, porque son personajes de papel prácticamente, ¿no? Les repito, mi manera de aproximarme a la teología, me aproximo a la teología de Gutiérrez, aproximarme al texto teológico de Gutiérrez. No estoy hablando de la realidad, no estoy haciendo teología. Estoy haciendo una especie de crítica literaria teológica, si quieren, si podemos llamarle así. Quizá no sea correcto, pero por explicarlo de alguna manera. Adscrita al actante pobre según la teología de Gustavo Gutiérrez, que sufre las consecuencias del sistema opresor, el sistema capitalista. Plantea como su utopía el reino de Dios y procura llevar adelante vestigios de ese reino en sus prácticas comunitarias. El pobre, en Gutiérrez, es un católico cristiano perteneciente a comunidades populares. Su campo de acción es la Iglesia Cristiana Popular. La teología de Gutiérrez sobre el pobre se nutre de la realidad social que ha visto, caracterizada por la injusticia y la muerte, según describen sus textos. Gutiérrez, obviamente. La subjetividad configurada por Gutiérrez responde a su propio hábitus. Gutiérrez igualmente condena el sistema capitalista, la oligarquía y a la jerarquía católica, frente a los sufrimientos que, bueno, dice que se bajó el volumen otra vez, yo no sé qué problema hay con esto. ¿Aló? La subjetividad configurada por Gutiérrez responde a su propio hábitus. Gutiérrez igualmente condena el sistema capitalista, la oligarquía y la jerarquía católica, frente a los sufrimientos que estos producen. Plantea la salvación de Dios, que él como teólogo puede anunciar, es decir, como hemos visto, el reino. Para el teólogo peruano son centrales las comunidades eclesiales de base. Él se considera un acompañante de ellas en su proceso de resistencia y liberación. Con esta posición puede cuestionar al sistema imperante y reflexionar temas teológicos. El campo en el que se mueve es la Iglesia Católica institucional, como un actor crítico, como lo es también su actante, vamos a llamarle así, el pobre. Es decir, la irrupción del pobre es una crítica profunda a la institucionalidad de la Iglesia Católica, y la aparición del teólogo de la liberación también. Es por eso que, como dice John Sobrino, muchos teólogos de la liberación fueron perseguidos, y también teólogas perseguidas, no solamente por los gobiernos, sino también por la misma Iglesia Católica, y fueron excomulgados y excomulgadas. Bueno, aquí terminamos entonces la tercera sesión, y vamos a revisar si hay preguntas. Bueno, voy a pedir a quien nos está colaborando en este curso, otra vez reitero mi agradecimiento a Bosco González, de la Universidad Surandino. También es momento propicio para agradecer al Seminario Andino San Pablo de Huancayo, Perú, y también a Palabra Comprometida Ediciones. Y hablando de Palabra Comprometida Ediciones, está Giselle, quien me puede por favor ayudar con las preguntas, si es que hay algunas preguntas. Y bueno, y eso sería la última parte de este curso. Buenas tardes, Giselle. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo que logro ver acá en algunos de los aportes, Marité Vildoso pregunta ¿qué significa praxeológico? Muchas gracias. Después, si quiere de una vez todo lo que aparece, después están, bueno, envían, Marité Vildoso dice, buenas noches, un agrado escucharlo y aprender, gracias. Después Ricky González Cuadrado dice, saludos desde Chanchamayo, Perú. Y Carlos Inquiltú Patito dice, saludos cordiales, Juan Jacobo, bueno, desde Arica, Chile.
Bueno, entonces, muchas gracias, profesora Giselle. Vamos a responder a la pregunta. Praxeológico significa el sentido práctico, es decir, la práctica, ¿no? Todo es práctica al final, ¿no? Yo estoy interpretando, pero esa interpretación está en función a mi práctica, ¿no? Entonces, este es un método, el cuadro praxeológico, y usa el término praxeológico para referirse a que los agentes, bueno, cuando uno estudia, bueno, no sé si se puede estudiar, no sé si es correcto decir uno estudia a las personas, pero cuando uno se refiere, mejor dicho, a las personas reales, analiza las prácticas de estas personas, ¿no? Y el pensar, el dar sentido, el imaginar, el hacer metáforas es también una práctica. Entonces, no, por eso se llama praxeológico. Al final, todo es práctico. Hay un libro de Bourdieu que significa, Bourdieu, sí, que habla del sentido práctico, ¿no? Justamente porque todo es práctica, ¿no? Todo responde a unos intereses, a unas acciones. No es la acción racional, obviamente, ¿no? Sino que son acciones que no son racionales, pero son acciones, es decir, no es una acción que uno ya sabe qué es lo que va a pasar y por lo tanto uno puede prever con antelación y tiene un conocimiento perfecto de lo que va a pasar, no, sino que se refiere a que uno puede prever, sí, por supuesto, debido a la experiencia que va adquiriendo, pero también va interpretando sus acciones, ¿no? Y va actuando e interpretando, ¿no? Nadie puede actuar sin interpretar, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos, porque lo dominante es la práctica, se llama cuadro praxeológico, que analiza las prácticas, las acciones. La práctica implica interpretación y propiamente tal la práctica. Eso podríamos, no sé si me dejé entender, pero por eso hablamos de praxeológico. Aparece también un saludo de doña Dori Maita de Arica, Chile, de la provincia de Arica y Parinacota, al norte de Chile. Un gran saludo para Richard, para Carlos Inquiltuba y para la señora Doris Maita, ¿no? Un gran abrazo y gracias por conectarse y por estar acompañándonos en esta tarde. También Javier desde España envía saludos. Javier Esquember desde Villena, España. Un gran saludo al doctor, ¿no? Javier Esquembre, ¿no? Que estuvo trabajando muchos años en Guatemala, fue alcalde de Villena, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de visitarlo en su momento, ¿no? Y hablamos siempre de estos temas porque él es una persona bastante comprometida, ¿no? Con el trabajo, estuvo en Guatemala mucho en su juventud, muchos años. Entonces, un gran saludo para él y bueno, para su familia, para su esposa, Toñi, y para su hijo también, por supuesto. Muy bien, siendo así, entonces, otra vez agradecer por la presencia de todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y bueno, ya las últimas palabras para cerrar. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes el curso Gustavo Gutiérrez, una teología desde el pobre. Gutiérrez me parece que es un teólogo clásico, eh, y que me parece que aún es importante leer sus escritos. Y en América Latina se dice que han habido tres, deben haber más, por supuesto, y hay más de hecho, pero me quiero referir solamente a tres momentos, a tres creaciones importantes que son productos, digámoslo así, bueno, nada es original, pero son productos de, de América Latina, ¿no? Que es la teoría de la dependencia, la literatura del boom y la teología de la liberación. Si uno va a pensar en la década 60, 70, son en ese tiempo, en esas décadas, son las creaciones que han sido más estudiadas, más valorizadas en el mundo, desde Latinoamérica, Hispanoamérica, Abya Yala. No quiero entrar en discusión en este momento sobre cómo llamar a nuestro continente, Abya Yala, pero bueno, entonces dentro de eso está la teología de la liberación. Y Gutiérrez es uno de los fundadores de la teología de la liberación, junto también a Rubén Alves, de la parte protestante, y a otros más. Y Gustavo Gutiérrez, miembro de la Academia Peruana de la Lengua, ha recibido muchos premios. Es un gusto leer su teología porque tiene un estilo literario bastante agradable, escribe muy sencillo, comprensible, y un tremendo compromiso con las personas pobres, y un hombre místico y que se dedica
a la contemplación, que él considera tareas que están, al mismo tiempo, ¿no? Que el compromiso y bueno, y también con su teología, su principal libro, Teología de la Liberación, correspondió a una época, así que, bueno, desde ahora es fácil criticarlo, pero correspondió a una época y hay que estudiarlo en su momento. Después de él perviven, digamos, bueno, el libro se sigue leyendo en los seminarios, universidades de facultades de teología, quiero decir, en los seminarios de teología se sigue estudiando su obra como una literatura clásica de América Latina. Y los libros que, digamos, que ahora se pueden leer con una visión más espiritual, de contemplación, son los libros que ahora producen, como por ejemplo este de Beber en su propio pozo, que les mostré. Bueno, aquí terminamos el curso, muchas gracias y les invitamos a ver los anteriores videos, ¿no? Sobre las dos sesiones anteriores, y este video también quedará grabado en YouTube, ¿no? En Palabra Comprometida Ediciones en Universidad Surandino. Bueno, agradecer a estas dos instituciones y también al Seminario Andino San Pablo. Muchas gracias, tengan ustedes una muy buena tarde, buenas noches en Chile, buenas tardes, y, bueno, y me dicen que hay un saludo de la profesora Fidelia Martinetti, de Santiago de Chile, también de Vivi Sandy Soto de Guatemala, y me dicen que hay preguntas. Bueno, sí, vamos a responder a la pregunta, no podemos dejar sin la posibilidad, ¿no? De que, no sé, me podrían ayudar con la pregunta, estimada profesora Guisén. ¿Sí me pueden ayudar con la pregunta? ¿Qué acercamiento existe entre la filosofía de la liberación de Dussel y la teología de la liberación de Gutiérrez? Bueno, Enrique Dussel es un filósofo, filosofía de la liberación, que también surge en esas mismas décadas, ¿no? De la filosofía de la liberación, y hay otros más, pero Dussel es uno de los más conocidos, y también el que he tenido la oportunidad de estudiar, y también tomé cursos con Enrique Dussel, ¿no? Ha sido mi profesor en algunos seminarios, especialmente en el Departamento Ecuménico de Investigaciones en San José, Costa Rica. Lo recuerdo mucho también por esas tremendas exposiciones que hacía sobre Marx y la modernidad, ética de la liberación en Bolivia, en la Universidad Mayor San Andrés en la década del 90, ¿no? Vaya cómo pasa el tiempo. Y ahí también ahí tuve la oportunidad de oírlo por primera vez. Y Dussel también es considerado como teólogo de la liberación. Rápidamente se me ocurre que parten los dos de este sujeto, ¿no? Del pobre, del expoliado, pero Dussel no va a argumentar desde lo que Gutiérrez llama, ¿no? El reverso de la historia. Dussel va a decir, bueno, Gutiérrez dice, no, hacemos teología desde el reverso de la historia. Dussel en ese tiempo, tomando las categorías de la teoría de la dependencia, va a decir, hacemos filosofías desde la periferia, desde la alteridad, desde la otredad, desde el no ser, ¿no? Según la filosofía occidental, ¿no? Hacemos desde el no ser, desde ahí interpelamos, cuestionamos, y el objetivo de Enrique Dussel es, él mismo lo dice así, ¿no? La destrucción del aparato filosófico conceptual europeo para poder sobre eso eh, proponer una teología desde la alteridad, desde el otro, desde los negados de la historia, desde la periferia, desde los reversos de la historia. Y ahí se sitúa también al sujeto, ¿no? Al pobre, al sujeto que quiere escribir su propio guión. Y bueno, entonces estos son, digamos, la metodología teológica y filosófica se parecen en ese aspecto, y por supuesto que Enrique Dussel valora mucho todo el trabajo histórico, porque Dussel, antes de su obra principal, es Ética de la Liberación en la Edad de la Exclusión y de la Liberación, y en todos sus libros él siempre parte de hacer historia para poder hacer luego filosofía. Entonces ese elemento también que es metodológico está dentro de la teología de Gustavo Gutiérrez, y ambos argumentan desde ese sector. Bueno, esa es la respuesta. Muchas gracias, muchas bendiciones, y cuídense, y seguimos resistiendo, ¿no? Y por supuesto, creando y recreando la realidad. Muy amable, un gran abrazo.